su nombre. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Un día más de vida que el Señor nos regaló. Debemos gozarnos y alegrarnos en Él, porque para eso Él nos creó, para adorarle a Él primeramente y para honrar su nombre. Y cuando estamos en su presencia, lo honramos. Cuando buscamos su rostro, lo honramos. Cuando hablamos de Él, lo honramos. Cada vez que nosotros entablamos una conversación y sale la palabra a relucir, estamos honrando su nombre. Y damos gracias a Dios porque nos permite el día de hoy venir a su casa y predicar su palabra, porque es de Él, no es nuestra. Y es tremendo, hermanos, porque esta palabra edifica nuestras vidas. La leemos una y otra vez y otra vez, y cada vez que la leemos nos muestra algo nuevo, porque hay una necesidad diferente en el corazón del hombre. Aquí cada uno de nosotros tiene una necesidad distinta, pero sabemos que por medio de la palabra va generando en nosotros esa convicción y esa certeza de que Dios está presente en medio de nuestra condición, en medio de nuestra situación. No importa lo que estemos atravesando, sabemos que el Señor está con nosotros. Y eso es lo bonito de Dios, lo bonito de predicar su palabra, no pensamientos míos, sino predicar su palabra, porque yo tengo la convicción y la certeza de que esa palabra va a hablar a sus corazones, porque no proviene de mí, proviene de Él. La Biblia dice en Isaías 43, el verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es nuestro Dios. Debemos olvidarnos de lo que ya pasó. Debemos olvidarnos de las cosas que nos generan tristeza y dolor, y mirar al cielo, el autor y consumador de la fe, y reconocer que vienen cosas nuevas que nos harán olvidar las cosas que nos dieron tristeza y nos van a generar gozo y alegría. Y para que eso acontezca es necesario que nos metamos en su palabra, porque es la única que puede causar eso en nosotros. Amén. Vamos a orar para iniciar el día de hoy, pero antes quiero leer el capítulo que vamos a tocar. Les voy a pedir que vayan al libro de los Jueces, el capítulo 13. Le pido que el que se pueda levantar se ponga en pie por reverencia a la palabra. El que no se puede quedar sentado, hermano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebiréis y daré a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebiréis y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Pueden sentarse, hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido venir a este lugar a escuchar palabra tuya, oh Dios. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces cuál es su necesidad, Padre. Y también sabes, Señor, para qué has enviado esta palabra, Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra cause el efecto en su vida y en su corazón,
y que ellos puedan salir el día de hoy regocijados y con una respuesta, Señor Padre de la gloria, por lo que tanto te han pedido, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos, hermanos, la historia de uno de los jueces de Israel, de nombre Sansón. Este hombre fue el juez número 13 de Israel. El pueblo de Israel por mucho tiempo hizo como bien le parecía. Y vinieron juez tras juez, líder, anteriormente a eso, líder tras líder. Y al final el pueblo seguía en una conducta errada. Y dice aquí en la palabra que el Señor los entregó a los filisteos por 40 años. Estaban esclavizados. Del tiempo de los jueces fue el tiempo más largo. Por 40 años sometidos a los filisteos. Y el Señor se acuerda de su pueblo. El Señor, aunque hayamos cometido errores, aunque le hemos fallado una y otra vez, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y es lo bueno y lo bonito de Dios. De que nosotros fallamos, pero Él no falla. Que nosotros nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y el pueblo de Israel se había equivocado muchas veces. Pero en medio de esa situación, el Señor se acuerda de ellos y trae a un hombre que dice que será nazareo de Dios. Significa que era un hombre separado de Dios. Era un hombre escogido por Dios. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántos son escogidos el día de hoy? Levanten sus manos, hermanos, no tengan miedo. Declaren en su vida que el Señor la transformó, hizo de ustedes hombres, mujeres y niños nuevos. Que el Señor los escogió. Y cuando usted reconoce que el Señor lo escogió, entonces usted está en la espera de algo. Porque el Señor no escoge a las personas simplemente por escogerlas. Las escoge porque en ellos hay propósito. ¿Cuántos creen que tienen propósito? Aquí dice la palabra que este hombre era nazareo. Era un hombre escogido. Le dijo a su madre: no tomarás vino ni sidra, no pasarás navajas sobre su cabeza. Porque para Dios era importante no solamente lo exterior, sino lo interno. Este joven de igual manera no podía hacerlo. Un nazareo era una persona escogida que no podía acercarse a un muerto, no podía tocarlo, no podía pasar navaja sobre su cabeza. Y vemos que en ese momento el Señor se le aparece a su madre y le dice que iba a dar a luz a un hijo que sería nazareo de Dios, sería un escogido por Dios. Yo sé que aquí hay muchas madres que claman por sus hijos. Algunos no están, otros sí. Pero en medio de esa circunstancia están clamando a Dios para que el Señor cumpla el propósito para el cual lo trajo a este mundo. Vemos que ella se acerca más adelante a Manoa, su padre, y le dice lo que le dijo el ángel. Y este hombre se arrodilla y clama a Jehová, clama a Dios para que traiga nuevamente ese ángel. Y ese ángel pueda decirle a él qué es lo que tengo que hacer para poder llevar o educar de la mejor manera a este escogido por ti. Y ahí nos damos cuenta que el Señor no solamente escoge a Sansón, sino que escoge a sus padres también.
Eran personas que en un momento en el que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, ellos decían: no solamente me dijiste que lo escogiste, sino que yo quiero hacer mi parte. Yo quiero agarrar a este joven y quiero enseñarle, y quiero educarle, y quiero llevarlo como tú quieres que lo lleve. Entonces es importante la labor del padre y de la madre en la vida de un hijo, porque tú eres el que le tienes que enseñar, tú lo tienes que educar, tú lo tienes que llevar por el camino de Dios, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Y este hombre dice: Señor, por favor, que venga nuevamente, porque quiero saber cuáles son tus instrucciones para poder llevar a este joven de la mejor manera. Y así aconteció, hermanos. El ángel descendió, el ángel de Jehová, y les dijo lo que iba a acontecer. Luego de esto el joven crece, y dice que una vez el joven iba bajando o subiendo, no recuerdo, y dice que se encuentra un león y lo destruye, lo despedaza con sus manos, lo mató. Luego de eso dice que un día iba pasando y en el mismo cadáver del león vio miel y la tomó, algo que él no debía hacer, porque era un nazareno, era un separado, era un escogido. Cuando usted es separado, usted hay cosas que no va a poder hacer, que quizás vea al mundo hacerla y decirle: ah, lo hizo y no pasó nada. Cuando usted es separado por Dios, usted tiene que medir cada cosa que usted haga. Sansón lo hizo, y cuando lo hizo aparentemente no pasó nada. Le dio a sus padres también. Y pasó el tiempo, hermanos, y Sansón, todos conocemos la historia de él. Era un joven muy impetuoso. Decidió tomar una mujer de los filisteos cuando habían muchas israelitas, pero la Biblia dice que el Señor lo permitió. Y cuando el Señor lo permite, hermanos, no es que el Señor está provocando el pecado del hombre, sino que el Señor permite que las cosas se den para que al final se cumpla su propósito. Quiere decir que el Señor utiliza aún nuestras equivocaciones para que el propósito de Él se cumpla. Y vemos entonces que este hombre se molestó mucho, porque al final esa mujer se la dieron a otro hombre y mató muchos filisteos. Y luego que eso acontece, se enamora de una mujer llamada Dalila y comete otro grave error. Le cuenta a esta mujer algo que el Señor solamente le había dicho a ellos. Y en un inicio él pensó que podía obviar la situación, quizás mentirle, engañarla, y no pasaba nada. Pero llegó un momento que él confiesa la verdad y le dice: si alguien cortara mi cabello, no era el cabello, era la obediencia. La obediencia que él tenía que cumplir, de no cortarse el cabello. No es que en el cabello de Sansón estaba su fortaleza, su fuerza. Y él confiesa un secreto que el Señor le había dado a él. Y vemos entonces que este hombre con propósito, este hombre el cual tenía un llamado y había sido escogido, pierde su vista y queda encerrado como en manera de burla para los filisteos. Y es lo terrible, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, que nos vamos separando de Él. En un punto dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Y es terrible cuando no consultamos a Dios, cuando no lo buscamos, al menos que estemos pasando una circunstancia.
él mató a 1000 hombres y cuando estaba muriendo de sed clama a Jehová. Pero de ahí no vuelve a clamar a Jehová hasta después que le sacan sus ojos. Y vemos entonces de que este hombre clamaba en los momentos que tenía angustia o necesidad, pero en los momentos en que todo estaba bien no clamaba a Jehová, o la Biblia no lo relata. Ahora, todas estas cosas acontecen porque tenemos un llamado de parte de Dios. Si nosotros nos vamos al inicio de la creación, cuando el Señor crea a Adán, lo crea perfecto. Este hombre no tenía pecado en sí. El Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Y el hombre se equivoca con la mujer. Y pecan contra Dios y son destituidos del huerto del Edén. Y cuando son destituidos de donde estaba la presencia de Dios, entonces ellos les toca lidiar con el pecado, porque el pecado es el que nos separa de Dios, y es una lucha constante de ahí en adelante de cada hombre sobre la tierra. Estos hombres, a medida que fueron avanzando el tiempo, si usted lee la palabra se da cuenta que solamente algunos, que son los mencionados aquí, pudieron hacer algo efectivo para Dios. Pero en cada uno de los casos, estos hombres pudieron hacer lo correcto porque Dios estaba con ellos. Porque el hombre en su propia naturaleza no puede hacer lo bueno para Dios. Es necesario que usted se acerque a Dios. Pero para que usted se acerque a Dios, es necesario que Dios lo llame primero. Porque el Señor es el que nos llama y nos prepara y nos capacita. Vemos la historia de un hombre como José, que José crece con sus hermanos, el mismo padre de diferentes madres. Pero mientras que José está creciendo, su padre dice que lo amaba más que a sus hermanos porque nació en su vejez. Pero vemos que José le daba o le decía a su padre las cosas que hablaban de sus hermanos. José era un hombre íntegro delante de Dios y delante de su padre. Y a sus hermanos no le gustaba, porque cuando usted vive en integridad, usted va a encontrar enemigos. Usted va a encontrar personas que no piensen igual que usted. Y dice la Biblia que su padre le hace una túnica de colores. Y cuando tú recibes una bendición o un trato especial de parte de Dios, y el Señor coloca sobre ti una túnica especial que te muestra diferente ante el mundo, en el mundo, hermanos, las cosas van a cambiar para ti. Mientras que usted estaba en el mundo parrandeándose, tomando, haciendo y deshaciendo, usted era igual a los demás. Pero en el momento que el Señor lo llama, en el momento que el Señor pone una túnica diferente sobre usted, en ese momento el mundo y el enemigo va a decir: este no lo quiero. Y va a intentar destruir lo que el Señor ha puesto en ti. Y te va a tocar levantarte y pelear. José en ese momento no sabía lo que tramaban sus propios hermanos, eran su sangre. Y él fue a buscarlos. Y sus hermanos maquinaban y decían: ahora cuando él venga le quitaremos esa túnica para ver si se va a seguir comportando de igual manera. Porque el corazón de ellos había envidia, había rencor por lo que el Señor estaba haciendo en la vida de José. Le molestaba que José había tenido sueños. Porque cuando usted muestre sus sueños o los sueños que Dios ha puesto en usted, esos sueños no eran de José, esos eran los sueños que Dios había establecido para él. Y cuando él muestra sus sueños, sus hermanos se molestaron, su padre se molestó también, pero dice que él meditaba en eso. Porque muchas veces la gente no va a entender lo que Dios está poniendo en usted. Y llega un momento en que cuando ya tienes la túnica y ya la gente puede ver lo que tú tienes ahí puesto afuera, sin entender lo que hay dentro,
gente te tratará de meter en un hoyo para que se acaben tus sueños. Pero gloria al Señor, porque el que te dio los sueños también te va a cuidar en los momentos de angustia y en los momentos de necesidad. Ellos le quitaron la túnica a José, pero José sin túnica llegó a la casa de Potifar, y dice la Biblia que todo en la casa de Potifar reverdecía, todo era bendecido. Luego la mujer de Potifar intenta hacerlo quedar mal y llega a la cárcel, y dice que en la cárcel todo florecía, todo era de bendición. Luego de ahí llega donde el faraón, y cuando llega donde el faraón dice que lo vio y dijo: no hay otro hombre mejor que este para administrar este lugar. Porque no es la túnica, es lo que tú portas, es lo que Dios ha puesto dentro de ti, lo que va a hacer que donde tú llegues, eso florezca. Lo mismo pasa con Moisés. Moisés, cuando nace, dice que su madre lo vio y dijo: este es hermoso. Todas las madres dicen que su hijo es hermoso. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Aunque sea feo, ¿cuántas dicen amén? Hermanas, le dieron feo a sus hijos. Ese es algo que nota mi mamá aquí, hermano, porque mi mamá dice que yo soy hermosísimo. Hubiera gritado un gran amén desde allá. No, la que la conoce sabe que no habla mucho. Hermanos, pero cuando lo vio, su madre dijo: este es hermoso, en este yo veo algo diferente, y aunque están matando a todos los niños, yo lo voy a cuidar y lo voy a separar por un tiempo, y cuando llegue la hora en que ya yo no lo pueda guardar, entonces yo lo voy a entregar a Dios. Porque cuando ella lo mete en esa javita y lo tira al mar, lo tira al agua, hermano, ella estaba dispuesta a que pasara lo que tenía que pasar. Pero ella sabía que ese jovencito, ese bebé, tenía un trato especial de Dios. Porque tú puedes identificar, tú sabes, tú lo sientes dentro de ti cuando hay algo especial en alguien. Y ella en su hijo vio algo especial. Y Moisés fue encontrado por la hija del faraón, y enseguida cuando lo vio alcanzó gracia. La gracia es de Dios, no es nuestra. Si usted llega a un lugar y en ese lugar la gente lo ve diferente y usted alcanza gracia, sepa que ha sido Dios el que puso gracia sobre usted. Y fue criado en Egipto. Luego, al ver que sus hermanos estaban siendo sometidos por los egipcios, mata a uno y después huye. Y durante ese tiempo, quizás el enemigo pensó destruir el llamado que había en Moisés, destruir el anhelo y el deseo de muchos israelitas de un libertador. Y quizás allá donde estaba en Madián pensó: ya mi propósito se acabó. Pero lo que él no sabía es que había una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, y en esa zarza había un llamado de parte de Dios. Tenemos que buscar esa zarza que arde, esa zarza que nos llama, esa zarza que nos dice cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Moisés había muchos pensamientos que decían: yo no puedo, yo no debo hacerlo, busca otro. Pero la zarza le decía: eres tú, a ti te escogí y yo te preparo y te capacito. Hermanos, hay veces que creemos que no tenemos la capacidad para hacer algo. Yo los invito
a que cuando eso ustedes lo sientan, confíen en Dios. Porque nada de lo que ustedes hagan, nada de lo que humanamente podamos hacer, va a tener éxito si no viene acompañado de Dios. Es necesario que nos acerquemos a Dios creyendo que en Él hay, y que nos va a galardonar por buscarlo a Él. A veces pensamos, quizás Moisés pensó, no, eso ya pasó, yo maté a un hombre, yo no puedo ser usado por Dios. Estuve bajo una cultura egipcia por 40 años, no puedo ser yo. Pero no eres tú, es lo que Dios ha puesto en ti lo que va a hacer la obra. Por eso aquí dice que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. El Señor va a hacer cosas nuevas en nuestra vida, pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que olvidarnos de nuestra incapacidad y entender que es Dios el que nos capacita hoy. Ayer ya pasó, es hoy, hermanos. Sus errores de ayer, eso fue ayer. El Señor tiene una nueva misericordia hoy para usted y para mí, pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que mirarlo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí mismo, la pastora ahorita hablaba acerca de Lucas, el capítulo 1, sobre María. Y me llama mucho la atención porque 2 versículos más abajo yo quería tocarlo. Que María, después que el ángel habla con ella y le hace ver que Elizabeth tenía 6 meses de gestación, dice que ella visita a Elizabeth. Del verso 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, hay cosas que están dentro de nosotros que solamente se van a activar cuando la presencia de Dios esté con usted. Ahí María llegó con la provisión divina. Y cuando María dio la salutación, entonces lo que estaba dentro de Elizabeth empezó a moverse. Y cuando usted está en la presencia de Dios, lo que está dentro de usted tiene que florecer, tiene que echar fuego, hermanos. El fuego que está dentro de usted va a empezar a arder. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ese don de Dios que está puesto en usted está ahí. Ahí no dice préndelo, ahí dice avívalo. ¿Por qué? Porque la mecha muchas veces en el día a día se va agotando, se va acabando. Muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces decimos ya no puedo más. Por más que he hecho y hecho y hecho, al final no veo mis deseos cumplidos. Y a veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. A veces pensamos que ya no hay vuelta atrás, hermanos. Pero cuando pensamos que ya no hay vuelta atrás, ese fuego que está dentro de nosotros comienza a arder nuevamente. Y cuando eso empieza a arder, hermano, hay algo dentro de nosotros que tiene que llorar, que tiene que inclinarse, que tiene que arrodillarse, que tiene que darle gloria y decirle: Señor, aunque con mi fuerza ya no puedo, yo te necesito a ti en mi vida. Yo no puedo vivir sin ti. Y
cuando nosotros reconocemos que no podemos vivir sin Él, las cosas empiezan a cambiar, la atmósfera empieza a ser diferente, y lo que antes veíamos como imposible se hace posible, porque el Dios que nosotros creemos es un Dios de imposible, es un Dios que hace nueva todas las cosas, que nos dice: olvídate del pasado, porque yo tengo grandes cosas nuevas preparadas para ti. Yo no sé, hermanos, por la situación que usted está atravesando. Usted no sabe por la que yo estoy atravesando. Yo sí les digo algo solamente para finalizar. En cada una de las circunstancias de mi vida, en los momentos más difíciles, mi único socorro, el único que me ha ayudado a seguir adelante, ha sido Dios. Y eso me ha hecho entender que yo no tengo nada que mirar hacia atrás. Eso me ha hecho entender que apartado de Él, nada puedo hacer. Y la única manera de alcanzar paz, felicidad, alegría, es estando en su presencia. No importa que el mundo te ofrezca, no importa lo que esté aconteciendo en este momento, lo que esté pasando por tu vida. Yo no sé si enfermedad, yo no sé si un tema financiero, yo no sé lo que estés atravesando. Lo que sí yo te puedo decir, lo dice su palabra, hermanos, es que Él tiene algo nuevo para nosotros el día de hoy. Y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor les bendiga.